agua es el solvente por excelencia. Acuérdense que en biología y en química una solución es una sustancia completa, homogénea. El solvente es el componente de mayor concentración y la mayor parte de las veces es líquido. Y los solutos son los componentes de menor concentración. Entonces, el agua es el solvente por excelencia, es el componente predominante de todos los organismos vivos y por tal razón interviene en la regulación de la mayor parte de los procesos biológicos. El agua puede atravesar la membrana por difusión simple a través de unas proteínas transmembrana que se denominan poros acuosos. ¿Qué es una solución? Es una mezcla homogénea de dos o más componentes cuya composición es variable. El solvente es aquel en el que se encuentra mayor proporción. Los solutos serán las demás sustancias en menor proporción. Las sustancias puras tienen componentes que se encuentran en forma separada, como el agua, que está formada por moléculas H2O, 11,2% es hidrógeno, 8,8% de oxígeno combinado. Y las soluciones, sistema homogéneo constituido por dos o más sustancias, y su composición puede variar dentro de ciertos límites. Entonces, los solutos que se pueden encontrar en el solvente, por excelencia del cuerpo que es el agua, son las proteínas, electrolitos, que son minerales, glucosa, sodio, etc. De los solutos encontramos las proteínas que conforman el 16% del peso corporal, los minerales 7% y por último las grasas 15%, datos que pueden preguntar. El agua corporal total en adulto sano, 60% aproximadamente del peso corporal total. ¿Qué es la homeostasis? Recuerden que es el mantenimiento, la regulación, el equilibrio del medio interno, ¿sí? Básicamente de los líquidos del medio interno. Tenemos que tener en cuenta que un recién nacido va a tener un 76% de agua. Los abuelitos, 51% de agua, porque va disminuyendo. Esto preguntan, los músculos poseen mayor cantidad de agua que las grasas. En cuanto al sexo, los hombres tienen un 60% y las mujeres menos, 55%. Y luego lo importante que también les pueden preguntar son estos pequeños calculitos, donde tenemos el compartimiento intracelular que se denomina SIC, que corresponde a 28 litros, 40% del porcentaje corporal total de agua. El porcentaje corporal total del agua en el cuerpo es 60%, 42 litros. Y de ahí repartimos para SIC, compartimiento intracelular, 40%, que corresponde a 28 litros. Y para el SEC, que es compartimiento extracelular, 14 litros, que corresponde a 20%, que se divide en intravascular, dentro de los vasos sanguíneos, 3,5 litros, 5% del porcentaje corporal total. Y el espacio intersticial, que es el espacio entre las células, 15%, 10,5 litros. De acuerdo a los cálculos, ¿cómo les pueden pedir? Si les piden que saquen básicamente el SIC de una persona, ellos le tienen que dar el kilogramo, ¿sí? Entonces van a hacer 40% multiplicado el kilogramo que le tienen que dar como dato dividido 100. Después, para el SEC lo mismo, pero en este caso 20% multiplicado el kilogramo que les dan como dato dividido 100, y ahí sacan el SEC de la persona. Y para el líquido corporal total, 60%, o sea 60, multiplicado el kilogramo que le den de la persona, ¿sí? El peso, dividido 100. Entonces así es como lo calculan. Bien, soluciones electrolíticas. Las soluciones acuosas son las más importantes, porque en estas soluciones el soluto es un electrolito y el solvente es el agua. Los electrolitos son sustancias, son metabolitos que conducen la corriente eléctrica y cuando están en contacto con el agua, como les había explicado en la clase, se disuelven, ¿sí? En cationes con carga positiva o aniones con carga negativa. Acuérdense que los cationes tienen mayor carga positiva porque tienen mayor cantidad de protones
y los aniones, electrones. O sea, menor carga negativa. Bien. Y las soluciones no electrolíticas son los solutos que en contacto con el agua no se disocian, o sea, no se dispersan, porque sus compuestos están unidos por unión covalente, o sea, comparten electrones y no conducen cargas eléctricas. La ósmosis es el mecanismo, el proceso por el cual el agua pasa de un compartimiento a otro a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Y la presión osmótica es la presión necesaria para detener el proceso de ósmosis, básicamente para que el agua no esté pasando de un compartimiento a otro, ¿sí? El agua siempre va a ir pasando donde haya mayor concentración de solutos. Luego tenemos los tipos de soluciones, también preguntan. La ósmosis, o sea, el paso del agua, solo ocurre cuando hay diferencia de concentración de soluciones, hipertónicas, isotónicas, hipotónicas. Las hipertónicas contienen más cantidad de solutos. O sea, que en este caso el agua sale. Isotónicas tenemos la misma concentración de solutos, por ende de agua, en un espacio y otro. Hipotónicas, menor concentración de solutos. Cuando hablamos del balance hidroeléctrico, hablamos del balance de los electrolitos en el solvente, el agua, ¿sí? Tenemos que tener la misma cantidad de agua y electrolitos. En el balance hídrico, básicamente hablamos del equilibrio entre el ingreso y el egreso del agua. Eso preguntan también. El ingreso de agua a nuestro cuerpo se da por el agua ingerida, oxidación de carbohidratos, donde liberamos moléculas de agua, y alimentos, frutas, verduras, sopas, café con leche, yogur, todo eso que sea líquido, excepto las gaseosas y jugos. Y los egresos a través de la orina, la materia fecal, la piel y respiración. Tenemos los sensibles, insensibles. Sensibles, orina y heces; insensibles, piel y respiración. Balance hídrico normal. El egreso es igual al ingreso, o sea, lo mismo que ingresa, perdemos. Positivo, el ingreso es mayor a lo que perdemos. Negativo, el ingreso es menor a lo que perdemos. Deshidratación. Eso también preguntan. Básicamente hablamos del déficit de volumen extracelular, que es la pérdida de agua, disminución del volumen plasmático. Pérdida de agua y electrolitos. El sodio, si preguntan, es el catión más importante. Hipertensión arterial. Básicamente la normal es 120/80 y una presión alta sería 140/90. Se puede dar de manera hereditaria o por consumo excesivo de sal. Aumenta el volumen sanguíneo. El agua del intersticio entre las células y de las células sale. Aumenta el contenido de agua en las arterias, lo que le da más fuerzas al latir, ¿sí? Eso genera entonces hipertensión. Pérdida de agua o deshidratación es la pérdida, obviamente, de agua y electrolitos, cuando sobrepasan la capacidad máxima de reabsorción renal compensatoria. Hay un déficit del volumen extracelular o disminución del volumen plasmático. Plasmático viene de los vasos sanguíneos, de la sangre, efectivo. Diarrea. En la diarrea se da una pérdida de líquidos y electrolitos provenientes del compartimiento extracelular. Todo eso pregunta. Se elimina más agua de lo que se ingiere. Esto puede afectar rápidamente el líquido extracelular. Todo se lleva a cabo por la excreción excesiva de la materia fecal. Anorexia. Reducción de ingesta de líquidos, alimentos, nutrientes, y también se elimina más agua de la que se ingiere por los vómitos. Puede producir entonces deshidratación. Y luego lo que más tienen que tener en cuenta son los tipos de deshidratación. Sodio, potasio, calcio. Recuerden que el sodio, preguntan por favor, es el principal soluto del compartimiento extracelular, del SEC. Sodio, SEC. Tenemos deshidratación hiponatrémica. La palabra natrémica viene de, ya saben, acuérdense, sodio, ¿sí? Hipo, baja concentración. Hiper, alta concentración. Iso, igual. Entonces, vamos a tener una solución hiponatrémica, valores menores a 130
miliequivalentes por litro o menos a 120. Es la pérdida desproporcional de mayores solutos que el agua, o sea, se pierden más solutos que agua. Afecta al compartimiento intracelular para la regulación osmótica, insuficiencia renal y pérdida de la hormona antidiurética. Acuérdense que la hormona antidiurética es la hormona que básicamente permite que no nos deshidratemos, o sea que el riñón en la orina no pierda completamente la cantidad de agua. Después tenemos isonatrémica, los valores entre 130 y 150 miliequivalentes por litro. Pérdida de líquidos que afectan al SEC, pueden llegar al estado de choque. Hipernatrémica, los valores más elevados a 150. Aumenta la concentración osmolar del SEC, dando lugar a la salida de agua de las células. Se produce deshidratación celular y manifestaciones neurológicas, como irritabilidad, meningismo, convulsión. El potasio, recuerden, es el electrolito, del compartimiento intracelular. Potasio SIC. Hipopotasemia viene de potasio, hipo bajo, hiper alto. Hipopotasemia, valores menores a 3,5 miliequivalentes por litro. Pérdida por vía gastrointestinal, renal y disminución de ingesta y entrada de potasio. Y en la hiperpotasemia tenemos valores mayores a 5,5. Eso le pueden preguntar, ¿sí? Que van a tener en su apunte resumen. Consumo excesivo de potasio, produce arritmias y paro cardíaco. Luego tenemos el calcio, que se encuentra en su totalidad en la matriz ósea. Podemos tener hipocalcemia, hipercalcemia. Hipocalcemia, valores menores a 8,8 miligramos por decilitro. Enfermedad renal y déficit de vitamina D. Hipercalcemia, valores mayores a 10,4 miligramos por decilitro y producción excesiva de la hormona paratiroidea. Acuaporinas. Las acuaporinas, recuerden entonces que son estas proteínas transmembranas, que permiten el transporte de agua. Entonces vamos a tener la acuaporina 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde se encuentran? Y básicamente quiénes las activan o inactivan. La acuaporina 0 se expresa en las células fibrilares y posee función estructural. Su permeabilidad en agua es baja, no es inhibida por mercuriales y una mutación produce una desorganización del tejido. Genera cataratas. Es activada por disminución de pH e inactivada por aumento de calcio. La acuaporina 1 es la más abundante, se encuentra en los epitelios de los túbulos proximales y renales y en un segmento del intestino delgado. Es responsable de la permeabilidad de agua en segmento del intestino y los túbulos proximales renales. Es crítica para la reabsorción renal del agua. Su expresión defectuosa o ausencia produce un riñón incapaz de concentrar la orina. Acuaporina 2 se expresa en la superficie superior de las células, es decir, en membrana apical, de las células de los túbulos distales y colectores renales. Es el responsable de la permeabilidad del paso del agua en la región superior, o sea, apical. Es inhibido por mercuriales y su activación depende de la hormona antidiurética. Está presente en vesículas intracelulares y una mutación de esta proteína puede producir diabetes. Esa preguntaron. Acuaporina 3 es expresada en membranas vasolaterales, es permeable al glicerol, regulada por la antidiurética y se inactiva por la disminución de pH. La acuaporina 4 también les pueden preguntar porque es la más abundante en el cerebro. No es sensible a mercuriales, es activada por fosforilación e interviene en la producción de edema cerebral. Se encuentra en fibras musculares esqueléticas, sobre todo cuando se produce contracción rápida, sensible a la hormona antidiurética. La acuaporina 5 se localiza en la membrana apical. Su principal función es regular el agua hacia la luz glandular, o sea, en la superficie apical de las glándulas, que son un conjunto de células o células individuales o tejidos que sintetizan y liberan una secreción. Y luego tenemos la acuaporina 6, que se encuentra principalmente en el túbulo colector renal, se expresa en riñones, su permeabilidad en agua es baja.
Esta se activa por mercurio y es regulada por pH, siendo activada por acidificación. Vamos con